Hola, muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales de la UNAM España, del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM España, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Es un gusto para nosotros estar ya concluyendo este largo diplomado que ha coordinado la escritora Brenda Navarro desde marzo de este año y que cierra hoy con la maravillosa conferencia de Yuri Herrera, quien le agradezco mucho que haya aceptado la invitación de la UNAM para participar en este diplomado. Me tomo unos segundos solamente para, en nombre de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de nuestra directora Anel Pérez y de todo el equipo que ha hecho posible este diplomado, tanto en la UNAM España como aquí en la sede de la UNAM en Ciudad de México, agradecerle a toda la gente que participó, agradecerle sobre todo a los estudiantes que hicieron posible este diplomado. Y como no quiero que se me quede nadie por fuera, voy a nombrar a todos los escritores, editores, libreros, traductores que participaron y que estuvieron con nosotros enriqueciendo este diálogo sobre literaturas en lenguas hispánicas. Quiero agradecer a Juan Pablo Villalobos, a Michelle Roche, a Fernando Iwasaki, Ariana Harwick, Mónica Ojeda, Santiago Herchunov, Mateo Lefrev, Violeta Vázquez Rojas, Yasnaya Aguilar, Julia Sánchez, Heather Cleary, Luke Roy, Valeria Miles, Paula Bramo, Martín Gómez, Mayra González, Carolina Olof, Alejandro Dardic, perdón, me, me se me enredaron el archivo. Alejandro Dardic, Paula Canal, Paca Flores, Pilar Reyes. En el módulo de perspectivas y futuro hacia donde llevamos el lenguaje nos acompañó Juan Cárdenas, Elvira Navarro, Juli Delgado Lopera, Álvaro Bizama, Paula Vázquez, Clara Origado, y también agradecemos al traductor al japonés Takatsu Yanagihara, que nos apoyó en la sesión precisamente de traducción de literatura latinoamericana al japonés, y finalmente pues a Yuri Herrera que ha tenido el enorme gesto de acompañarnos hoy, y a Damián Tabarovsky, quien fue quien inauguró nuestro diplomado. En nombre, como les digo, de todos los equipos que hicieron posible esto, infinitas gracias especialmente a los estudiantes, porque este tipo de actividades académicas no serían lo que son si no fuera por el diálogo que se establece entre ustedes. Y ya tenemos a Anel Pérez que nos está acompañando, entonces le cedo la palabra. Una disculpa por la demora, no me pude conectar en mi computadora. Muy buenos días a todo mundo. Me entusiasma enormemente llegar a este día, Alejandra querida. Ya lo decías tú, esto se lo debe fundamentalmente a los estudiantes, pero no quiero dejar de reconocer y agradecer. Esos son los dos verbos que yo quiero usar esta mañana brevísimamente. Primero, reconocerte a ti. Se cortó, ¿verdad? Sí. Sí, creo que es que Anel tiene un par de problemas con la señal. Esperamos a ver si vuelve. Si no, no quiero también dejar de hacerlo público. Acompañar a los lectores. Anel, se cortó la señal, entonces, si quieres volver a empezar. Uy, lo siento. Bueno, pues les daba la bienvenida a todo mundo otra vez, Alejandra, y como decía, no sé si no se escuchó nada, pero lo que quiero hacer es brevísimamente dos cosas, agradecer y reconocer. Lo primero, Alejandra, es reconocerte a ti, reconocerle a ti y a Carla, a la Cátedra Carlos Fuentes, por acompañar todo este proceso que implica pensar qué es la lectura, qué es la escritura, el acto de leer, la divulgación de la literatura y la lectura. En segundo término, desde luego, a todos, como lo dijiste tú, que han acompañado en este proyecto, gracias a la UNAM de España, especialmente, evidentemente, a Diego y a Andrés,
Y especialmente quiero hacer un reconocimiento a Brenda Navarro, que me pareció una extraordinaria coordinadora de este diplomado. Brenda, gracias. No hago más que leer tweets por todos lados de cómo la gente le ha encantado tu manera de coordinar el proyecto. Y creo que lo que es increíble, bueno, y desde luego a todo el proyecto de México 500, que es en los diplomado. Alejandra, grupo, docentes, todos se suman a estos proyectos con compromisos distintos, con roles claros y definidos de quién es el trabajo de cada quien, y eso es la universidad. Así que creo que lo que importa es ver cómo la suma de diferentes mentes y diferentes compromisos y responsabilidades logran llegar a estos, pues yo digo una meta importantísima, Alejandra, que acompaño con mucha alegría y con mucho reconocimiento. Así que, como lo dije, yo solo quería agradecer y reconocer, felicitar desde luego a todos los estudiantes que hoy terminan un proceso que ha sido arduo y que ha sido exigente. Y un agradecimiento muy especial también, Alejandra, merecen todos los profesores y profesoras que han acompañado este interesantísimo proyecto en el cual hemos pensado el español, la literatura, la lectura, en el marco de estos 500 años que nos obligan a hacer un replanteamiento. Es todo lo que tengo que decir. Agradecer a Yuri Herrera, por supuesto, este increíble título que promete ser una conferencia brutal, monstruosa, fantástica, y que acompaña justamente lo que estamos haciendo ahora en Librópolis sobre monstruosidades. Así que no quiero más que agradecer, reconocer, felicitar, animar a todo mundo a que siga con nosotros en la Dirección de Literatura, en la Cátedra Fuentes, en la Cátedra José Emilio Pacheco, y darte la palabra muy orgullosa de ti, Alejandra, de Carla y de todos los estudiantes. Muchísimas gracias, Anel, por habernos acompañado. Y bueno, yo ya simplemente le voy a ceder la palabra a Brenda, pero retomo esto que mencionaba Anel hace un momento y que conversamos, tengo que decirlo, conversamos en privado con Diego Celorio por parte de la UNAM España, precisamente ayer, un reconocimiento enorme a la labor que ha hecho Brenda, una labor no solamente de acompañamiento, sino de guía bueno, el apoyo que tuvimos con ella en la coordinación de este diplomado es invaluable y yo creo que tanto estudiantes como nosotros queremos reconocer y hacer público que encontramos en Brenda una compañera de equipo maravillosa y se lo agradecemos mucho porque gran parte o casi todo este diplomado ha sido lo que ha sido gracias a ella. Así que Brenda, muchísimas gracias de nuevo y bueno, te dejo con Yuri. Y comenzamos, ¿no? Muchas gracias. No diré más gracias porque esto será uno de los agradecimientos y se nos va a ir el tiempo y yo quiero disfrutar muchísimo la conversación de Yuri Herrera. Solo voy a decir dos cosas. Me parece muy interesante en esta hora de agradecimientos el trabajo de las mujeres, ¿no? En la organización. Ha sido un peso muy grande el trabajo de ellas, así que muchas gracias a todas las que han sostenido este encuentro entre muchos mundos. Y solamente hacer una breve introducción antes de presentar a Yuri, que si bien hemos estado meses y meses hablando sobre las literaturas llamadas hispanoamericanas y conflictuadas dentro del diplomado, por si teníamos que llamarles así o no, siento que teníamos que cerrar este diplomado justo con Yuri Herrera, porque Yuri Herrera es uno de los escritores contemporáneos vivos, además, trabajando, haciendo muchas cosas, puso a dialogar, digamos, la literatura, el lenguaje mexicano con el lenguaje y la concepción de lengua española, ¿no? Entonces creía que era necesario, se me cumplió esto y agradezco mucho a Yuri que lo haya aceptado. Así que, Yuri, no te voy a quitar más tiempo, voy a hacer una presentación oficial, no tan breve, y digo no tan breve porque siento que se nos comen los minutos, pero así es esto de la oficialidad, ¿vale? Entonces te presento y la conferencia inicia. Yuri Herrera nació en Actopan, México, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la UNAM y la maestría en Creación Literaria en la Universidad de Texas El Paso. Es doctor en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad de California en Berkeley. Actualmente imparte clases en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Es editor y fundador de la revista literaria del Perro. Es editor porque sigue siéndolo, pero la revista ya no está en circulación.
Su primera novela, Trabajos del Reino, fue premio binacional de novela Border of Words, fue publicada en Periférica, editorial española, en 2008, y convirtió a Yuri en uno de los jóvenes escritores latinoamericanos más prometedores en ese entonces. También ha escrito la grandiosa y maravillosa novela Señales que precederán al fin del mundo en 2009 y después La transmigración de los cuerpos en 2013 en Periférica. En 2018 publicó su volumen de no ficción El incendio de la mina al Bordo, que también considero que es un libro necesario para conversar sobre cómo se escribe literatura actualmente. Y en 2019 publicó 10 planetas, un libro de relatos editados también por Periférica. Es decir, este diálogo constante que tiene Yuri Herrera con la lengua española, con la península ibérica y con toda Latinoamérica es constante. Yuri, muchas gracias por estar aquí. La sala es tuya y aquí estamos acompañándote. Muy bien, gracias. Gracias, Brenda. Gracias, Alexandra. Gracias a todas las que se han conectado. Me pone un poco nervioso estar después de todas estas personas tan talentosas que han invitado. Conozco algunas de ellas. Me pone nervioso también porque este es un tema en el que he estado pensando desde hace un tiempo y a veces cuando uno le da demasiadas vueltas a las cosas, lo que hay es un exceso de ocurrencias y poca sistematicidad, pero trataré de hacerlo, ¿no? Lo que he estado haciendo para mis clases y para mis propias lecturas es un ejercicio crítico para pensar la narrativa y en especial para pensar la narrativa mexicana contemporánea, que es básicamente a lo que me dedico aquí en la Universidad de Tulane, las clases que yo imparto aquí. Y lo que he pensado es una manera de acercarse a la literatura, es haciéndoles dos preguntas. Por un lado, es tratar de ubicar los monstruos que hay ahí. Y ahora voy a detenerme más adelante para decir a qué me refiero con lo de los monstruos. Entonces hay que preguntarse quién es el monstruo en cada texto y por qué ha aparecido el monstruo. Es decir, que es una manera de preguntarse qué hizo necesaria la aparición del monstruo y qué es lo que el monstruo nos ha revelado sobre nosotros mismos. Este era algo que yo ya había pensado desde antes, pensándolo de distintas maneras. Yo solía repetir mucho una frase de que no importa si estás tú hablando de vampiros, de hobbits, de hombres lobo, de lo que sea, siempre estamos hablando de nosotros mismos, de algún modo. Y yo recordé además esta frase que se le atribuye a Gramsci, que la frase que se le atribuye es: el viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer, y es en ese claroscuro que surgen los monstruos, que es una frase que supuestamente aparece en el segundo de los cuadernos de la cárcel. Y después, ya buscando, encontré que la frase en realidad no es exactamente así, sino dice: la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Lo cual no es tan bonito ni tan expresivo como decir que en ese claroscuro surgen los monstruos, pero me parece que es una buena paráfrasis, ¿sí? Es una paráfrasis muy útil para hablar de cómo a veces en un cambio turbulento de las normas o en un agotamiento de las normas con las que hemos estado conviviendo, suelen surgir no solo nuevos personajes, sino nuevas prácticas, nuevos lenguajes que nos hacen sentir que no hay asideros y que ese espacio sin asideros, ese espacio con nuevas prácticas, con nuevo léxico, con nuevos personajes, aunque parece ser un espacio temible, puede ser un espacio lleno de potencia, lleno de posibilidades, ¿no? Entonces estaba yo pensando en eso y di con un texto muy divertido, que es de hecho una introducción a un libro de Jeffrey Joel Cohen, que se llama 7 tesis sobre la cultura de los monstruos, 7 Theses on Monster Culture. No, es Jeffrey Jerome Cohen, y voy a decir muy rápidamente cuáles son estas tesis de las que hablo. Primero dice que el monstruo es una construcción cultural. Los monstruos que aparecen a lo largo de la historia del arte, en la literatura, en el cine, en la pintura, son construcciones culturales nuestras. Son cuerpos que nosotros le damos a nuestras obsesiones, que le damos al zeitgeist que nos ha tocado y el que hemos construido. Dice también que el monstruo siempre escapa y que el monstruo siempre regresa. Es decir, por supuesto, no importa cuántas veces le pongamos la estaca
en el corazón de Drácula. No importa cuántos zombies matemos, siempre va a haber más, siempre van a regresar, porque los monstruos son las nuevas subjetividades nuestras que están una y otra vez volviendo a acecharnos, volviendo con nuestras propias obsesiones, volviendo con nuestros propios deseos. Dice también que el monstruo es un heraldo sobre cómo las categorías entran en crisis. Es decir, los monstruos llegan cuando nosotros estamos en un estado de supuesta estabilidad, de supuesta paz, y los monstruos señalan algo, una fractura en este estado de cosas que nosotros creemos que es un terreno llano, ¿no? Los monstruos nos dan a entender que hay otras prácticas o que hay una velocidad distinta a las que las cosas están sucediendo y que nosotros no podemos controlar. Otra tesis dice que el monstruo está a las puertas de la diferencia. Los monstruos existen fuera de lo concebible, existen fuera de lo ordenado, existen en un espacio en el cual las diferencias no están domesticadas, en el cual las diferencias no están dominadas, sino que son diferencias que hacen entrar en crisis el sistema dentro del cual nosotros creemos que son domesticables. Esto, más que el monstruo, esta idea de que el sistema es arbitrario, es lo que nos hace, lo que hace a estos monstruos verlos como verdaderamente peligrosos, ¿no? Una tesis más dice que el monstruo es el que vigila las puertas de lo posible, ¿no? El monstruo nos dice cuáles territorios no deben ser explorados, o peor aún, o mejor aún, cuáles territorios están para ser explorados solo violentamente. Y esto puede extenderse a otros cuerpos o puede extenderse a otros territorios literales, ¿no? Es decir, como lo que se hizo durante los genocidios de la colonia y de la creación de los estados nacionales, de que había territorios supuestamente desconocidos, no eran desconocidos para los que vivían ahí, pero estos territorios debían ser explorados con la intención de ser dominados, domesticados, explotados, ¿no? Entonces, el monstruo funciona como una manera de señalar, por un lado, donde no hay que entrar, y por otro lado, donde se puede entrar, pero solo con estas ciertas intenciones, ¿no? Una tesis más dice que el miedo al monstruo es una forma de deseo. Es decir, el monstruo nos produce miedo, pero al mismo tiempo el monstruo representa la libertad y representa un espacio en el cual nuestras fantasías son realizables, en el cual aquello que nosotros nos confesamos en lo íntimo o que no nos confesamos, pero que de algún modo intuimos, es un espacio de monstruosidad. Y el monstruo finalmente señala lo que está por venir. Es decir, así como señala los límites de nuestro orden, los límites de nuestras categorías, los límites de nuestro territorio, está señalando para bien o para mal, porque bueno, esto vamos a insistir una y otra vez, los monstruos pueden ser utilizados con muy distintos objetivos. El monstruo nos trae conocimiento sobre lo que somos, sobre lo que fuimos, sobre aquello en lo que nos estamos convirtiendo. Entonces, a esto es a lo que me refería cuando leemos un texto y nos preguntamos quién es el monstruo aquí y por qué hizo su aparición el monstruo. Y cuando pregunto quién es el monstruo, puede ser un personaje, pero puede ser también una situación, puede ser un lugar, puede ser una práctica, ¿no? Ahora, la manera en la que yo he querido estar pensando la lectura con esto es de distintos modos. Por un lado, pensar, criticar cómo hemos construido nuestras historias literarias y también como una manera de proveernos de una lupa a la hora de leer los textos que estamos generando, que se están generando en nuestros tiempos. Tengo que decir que, obviamente, esta no es una idea nueva.
¿no? La idea de encontrar lo subversivo, de encontrar lo inesperado, de encontrar lo perturbador en la literatura. Y que tampoco es una idea nueva en términos de la cultura mexicana. Casi podríamos decir que la cultura mexicana, o lo que entendemos como cultura mexicana, el constructo cultura mexicana, se origina en el enfrentamiento de dos monstruos, ¿no? Por un lado, los monstruos montados, mitad caballo, mitad persona, que vienen escupiendo fuego, y por otro lado, estos monstruos que adoran dioses que no son cristianos, que tienen una lengua que es incomprensible, y que por lo tanto sus templos deben ser destruidos y su memoria debe ser borrada, ¿no? Y esto, en algún sentido, es el origen de la cultura mexicana. Uno de los ejemplos con los que que podemos nosotros empezar a pensar este origen, por ejemplo, entre muchísimos otros, solo les voy a mencionar un texto muy bonito que he compartido con mis estudiantes, ¿no? Para estudiantes de literatura, esto es decir, no es para especialistas en la conquista o en la historia colonial. Carmen Leñero escribió un libro para niños que se llama Monstruos Mexicanos, en el cual ella retoma leyendas, mitos o historias orales de monstruos que seguimos utilizando, o en distintas comunidades se siguen utilizando para explicarnos desastres, o para explicarnos buena fortuna, o para explicarnos personajes que son peligrosos para la comunidad, ¿no? Lo que ella dice muy interesante en su introducción es que los monstruos que habitan ese libro no eran monstruos, solían ser dioses. En el momento en que dejan ser dioses, pasan a la clandestinidad y empiezan a operar en secreto, y cuando operan en secreto es cuando se convierten en monstruos. Y no solo por operar en secreto, sino porque entonces sus poderes, sus virtudes se convierten en amenazantes, porque están justamente por fuera de lo comprensible, por fuera de lo dominable, ¿no? Una de ellas, que a mí solo para darles un ejemplo, que a mí me gusta mucho, es cuando habla de un monstruo que se llama el Cincimito, que en realidad es una castellanización de un monstruo con otro nombre, en una lengua originaria, y que es un monstruo que se dedica a secuestrar mujeres y niños. Y lo interesante de este monstruo es que tiene el cuerpo mirando en una dirección y los pies y la cara mirando en la otra dirección. Entonces este es un monstruo que está permanentemente mirando a su pasado, permanentemente cargando con el peso de sus fechorías, con el peso de sus crímenes, y es incapaz de mirar al futuro, y es incapaz de transformarse por eso mismo, ¿no? Y bueno, y entonces en ese sentido este monstruo, como muchos monstruos, funciona como una especie de metáfora de nuestras limitaciones, ¿no? Pero una cosa en la que voy a seguir insistiendo: cuando hablo de los monstruos en la literatura mexicana, a veces podemos estarnos refiriendo a personajes que literalmente son descritos como monstruos, con cuerpos perturbadores, con cuerpos no humanos, con un exceso de ojos, o con una ausencia de ojos, o con un exceso de brazos, pero que estos cuerpos son finalmente una metáfora de estas obsesiones, o de estos temores que nosotros tenemos, y que de algún modo literalizamos así. Pero que también, cuando quiero que hablemos de los monstruos en la literatura mexicana, no me estoy refiriendo solo a los tipos de relatos que incorporan este tipo de personajes, sino a personajes que, aun cuando conservan rasgos humanos, representan esto mismo que nosotros hemos encontrado en los monstruos, ¿no? Representan nuestros límites, representan el agotamiento de ciertas categorías, representan lo deseado, lo temido, representan espacios por explorar, espacios que nos van a revelar algo sobre nosotros mismos. Me detengo un segundito para decir cómo es que yo entiendo la manera en la que se ha popularizado u oficializado
el canon de la narrativa mexicana, ¿no? Podríamos hacer todo un curso sobre esto, solo voy a decir dos ideas que me parece que han sido útiles y que al mismo tiempo han sido perjudiciales para entender la narrativa mexicana. Creo que han sido dos los elementos que de algún modo han permitido o no la incorporación de ciertos textos dentro del canon de la narrativa. Por un lado, una especie de retrato de costumbres que nos viene desde el Periquillo Sarmiento, ¿no? Como la narrativa, como un texto necesario para definir quiénes somos, para distinguirnos de los otros, para distinguirnos en la lengua, para distinguirnos en nuestros hábitos, para distinguirnos en nuestra relación con los poderosos, con los ricos, con nuestra historia. Y por otro lado, pero que tiene que ver también con esto mismo, se ha visto la narrativa como un vehículo para la crítica social, ¿no? Y esto ha sido particularmente notable después de la Revolución, ¿no? No solo con el surgimiento de la novela de la Revolución, sino con los distintos tipos de narrativa que responden o complementan la novela de la Revolución. Y no quiero desacreditar o despreciar este canon que ha sido útil de distintas maneras. Lo que quiero es limitar dentro de esto que está diciendo, lo que quiero es señalar algunos de sus límites, ¿no? El problema no es solo que este sea un canon que se enfoca solo en la literatura realista, para decirlo, ponerlo en los términos cliché, digamos, sino que también ha sido limitado en la manera en la que se comprende esa literatura realista, ¿no? Ahora recuerdo esto que decía Ursula K. Le Guin cuando le dieron hace, no sé, unos 4 años este premio por sus aportaciones a las letras de los Estados Unidos, donde decía que en estos tiempos necesitamos no solo escritores realistas, sino escritores que hablen de una realidad más amplia, ¿no? Que no se preocupen, y esto ya lo estoy añadiendo yo, no se preocupen solo por eso que se ha llamado el retrato de una sociedad. Que hay partes de esta realidad que no pueden ser simplemente retratadas, sino que tenemos que atender eso que no aparece en el retrato, ¿no? Los anhelos, los miedos, las obsesiones secretas, y que esto es algo que a veces lo ha hecho la literatura que llamamos realista y muchas otras veces lo ha hecho la literatura que recibe distintos nombres, pero que podemos en este momento decir que sería como la literatura fantástica, ¿no? Quiero mencionar unos cuantos nombres de gente que dentro o fuera o en los límites de esta literatura realista ha señalado estas fracturas ciegas o estos puntos ciegos en la corriente principal, en el mainstream de la literatura mexicana. Podríamos encontrar muchísimos lugares donde empezar, pero a mí una de las autoras que me parecen más importantes de nuestra literatura, y yo diría de la literatura en nuestra lengua, por ejemplo, es Nelly Campobello. Por distintas razones, pero con relación a esto que estoy mencionando, a cómo confronta o cómo existe por fuera de los límites de la literatura de su tiempo, lo que hace Nelly Campobello es ponerse a escribir de eso de lo que solo escribían los hombres, ponerse a escribir de eso que ha sido celebrado, canonizado, oficializado, cristalizado por la cultura oficial, que es la historia de la revolución. Y lo hace con los monstruos que construye ella, justamente están haciendo algo muy distinto de los monstruos que la cultura oficial ha construido. La novela de la Revolución, entre las cosas que hace, es canonizar unos cuantos nombres, darnos una versión rígida sobre lo que fue la Revolución y dejar por fuera otros nombres. Particularmente cuando Nelly Campobello está escribiendo
Cartucho, que es esta serie de relatos sobre la revolución, que pueden ser leídos como relatos aislados o como una novela. Lo que ella hace es tomar a estos guerreros y mirarlos desde una perspectiva, de una perspectiva con una increíble ternura, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando está describiendo a dos indios mayos que han muerto en batalla, y han muerto en batalla durante una nevada, y ella se les acerca y descubre que uno de ellos ha perdido sangre y su sangre se ha convertido en hielo. Y entonces ella toma el pedazo de hielo y se lo pone en el bolsillo de la camisa. Y ese gesto a mí me parece como un gesto maravilloso por muchas razones. Por un lado, es una manera de mirar la guerra, de mirar los procesos sociales que van más allá de esta mirada macroscópica de tragedia griega, y ponerla en este nivel de intimidad, de una importancia diferente, pero además con una mirada que yo diría que es también fantástica. Esta idea de devolverle al muerto su sangre en forma de hielo y a través de una mano cargada de gracia, como es la de esta niña que está acercándose a su cadáver, ¿no? Porque además es eso que lo está haciendo. Siempre ella termina por encariñarse con estos cadáveres que están regados constantemente por el lugar donde ella vive. Pero además estaba pensando en, en la manera en la que ella recupera a Pancho Villa, que Pancho Villa, junto con Zapata, fueron quienes fueron la columna vertebral ética de la revolución, mientras que Carranza es quien crea las instituciones, ¿no? Pero Villa había sido construido como esta especie de, justamente el centauro, ¿no? Como una especie de monstruo que solo violaba y solo destruía y que no tenía, y que no tenía un lado humano. Y lo que hace Nelly Campobello es hablar de Villa como un hombre también tierno, como un hombre con una gran sensibilidad y con una gran inteligencia, pero lo hace sin discursos explícitos, lo hace sin proselitismo, sino con una serie de escenas que pueden ser muy efectivas. Por ejemplo, hay una escena en la cual las fuerzas de Villa detienen un tren y, bueno, una de las cosas que puede hacer la literatura es jugar con las expectativas. Si uno dice Villa ha detenido un tren, uno piensa que el tren va a ser descarrilado, la gente va a ser sacada del tren y todo el mundo va a ser violado y posteriormente asesinado. Lo único que quieren las fuerzas de Villa es tomar las sandías que vienen en el tren, y ni siquiera toman todas. Cada soldado toma una sandía y la última imagen es los soldados sonriendo con las sandías, sonriendo con estas sonrisas frutales rojas y verdes, que en algún sentido es como la construcción de una bandera distinta hecha de frutas, ¿no? Algo sobre lo que quiero volver más adelante, otro tipo de monstruos, es sobre lo que tiene que ver con el indigenismo y con la literatura en lenguas originarias. Pero bueno, después de Nelly Campobello, solo quiero mencionar un par de escritoras más que a mí me parecen clave en cómo podemos pensar nosotros o repensar el canon. Algunas de ellas han sido reconocidas en su momento, algunas han sido olvidadas por mucho tiempo y después reconocidas cuando eso que era monstruoso se ha convertido en parte de nuestra conversación. Una es Amparo Dávila, que es una escritora que ha sido un secreto a voces por décadas y que finalmente en las últimas 2 décadas, quizá un poco más, empezó a ser apreciada en su justa medida, y podríamos nosotros tomar cualquiera de sus textos, pero voy a tomar el más famoso, ¿no? El huésped, o uno de los más famosos, en el cual tenemos a una mujer, una voz narrativa, cuyo esposo invita a un huésped a quedarse en su casa. Nosotros nunca sabemos qué clase de ser es este huésped.
no sabemos si es un hombre, no sabemos si es un animal, no sabemos si es un monstruo, solo sabemos que come carne, sabemos que vive en la oscuridad, en un cuarto oscuro, y que en cuanto el marido sale, hace cosas horribles, maltrata al hijo de Guadalupe, la empleada doméstica, maltrata a la persona que está narrando, las tiene aterrorizadas verdaderamente. Y lo interesante aquí es que ella crea un monstruo que nosotros no vemos y que en ese sentido está subrayando cómo ese monstruo es parte de nuestra normalidad, ¿no? La normalidad de una vida doméstica horrorosa que nosotros dejamos pasar. Y la importancia de que este monstruo sea un huésped y no un invasor, por ejemplo, significa que es un monstruo que nosotros recibimos en nuestra casa, que es un monstruo que se supone que nosotros debemos tratar bien, es un monstruo que tenemos la obligación de tratar como si fuera uno de los nuestros. Y es un monstruo, finalmente, que, como nos dice el final de ese cuento, es un monstruo que tenemos que matar de hambre. Es un monstruo que no debemos alimentar. Cada vez que dejamos que algo horroroso siga sucediendo, cada vez que dejamos que nuestra pareja nos golpee, o cada vez que dejamos que la pareja del vecino golpee a su esposa o sus hijos, estamos alimentando al monstruo. Me parece un recurso muy interesante de cómo literaliza una frase con la que nosotros tratamos de entender lo que está sucediendo en el espacio doméstico, ¿no? Último ejemplo que voy a poner muy concreto es el de El libro vacío, de Josefina Vicens, que es una de las mejores novelas de la literatura en lengua española en el siglo XX, sobre un escritor que quiere escribir un libro y no puede. El libro que nosotros estamos leyendo es el recuento de sus frustraciones, es el diario de por qué no puede escribir este otro libro, y en realidad este es un libro sobre la impotencia masculina, sobre la impotencia en muy distintas maneras, sobre la impotencia, sobre la impotencia en un mundo dominado por los hombres, sobre la impotencia en un espacio político en el cual prácticamente no había mujeres ni presidentas municipales, ni congresistas, ni gobernadoras, y muy rara vez en el mundo literario, ¿no? Y lo hace sin mostrarnos abiertamente a un hombre siendo sobajado, sino a un hombre que en sus propias palabras, en su propia imposibilidad, subraya la ficción del patriarcado, subraya la ficción del hombre todopoderoso, ¿no? A mí me da mucho gusto, que es un libro que por mucho tiempo fue casi imposible de conseguir, y que ahora aparentemente es parte de una colección que va a hacerlo accesible a muchísima más gente. Quiero mencionar una de esas cosas que en la literatura mexicana estuvieron, no diría prohibidas, pero fueron vilipendiadas, estuvieron por fuera del canon, estuvieron por fuera de nuestra discusión, o estuvieron dentro de nuestra discusión solo para ser despreciados, ¿no? En términos de que se consideraba literatura formulaica, de que se consideraba literatura previsible. Por un lado, la literatura policíaca, y por otro lado, la literatura fantástica o de ciencia ficción. En los años 50, 60, hay varios autoras que empiezan a romper esto, que empiezan a hacer una pequeña fisura, aunque tardará mucho en reconocerse su aportación. Por un lado está María Elvira Bermúdez, que había trabajado en juzgados y que ella se atreve a empezar a escribir literatura policíaca, todavía siguiendo el esquema, digamos, más clásico, sobre un misterio que debe ser resuelto por un detective, pero aún así está haciendo una ruptura, no solo por ser una mujer que está escribiendo, sino que lo está haciendo desde adentro
del sistema, ¿no? Lo está haciendo como alguien que conoce las catacumbas y que conoce los límites de nuestro sistema de justicia, que como ahora sabemos, aunque lo era desde entonces, es un sistema de administración de la impunidad, básicamente, ¿no? Y el otro autor es Rafael Bernal, que con el complot mongol está señalando de manera muy clara, de manera muy divertida, además, los límites de un sistema político, un sistema económico que se vanagloriaba a sí mismo, que se daba el título de milagroso, ¿no? Y lo hace justamente desde este espacio fuera del control del campo literario, ¿no? Lo hace desde el espacio de una novela negra, es decir, una novela que no aspira a ser respetada, que no aspira a ser parte del canon. Y eso le da una gran libertad, le da libertad lingüística, le da una libertad ideológica. Y Rafael Bernal en sí mismo es un personaje que toda su vida fue un personaje monstruoso. Él era sinarquista en una época en la cual el sinarquismo no solo era opositor, sino era una oposición que había sido brutalmente derrotada militarmente y derrotada por su propia ambición y sus propias limitaciones. Es decir, era alguien que gustaba de estar con el lado perdedor, y se movió en muy distintos géneros. Escribió textos de viaje, escribió teatro, escribió televisión, en una época en la que esto no era visto como una opción respetable, ¿no? Y estos son algunos personajes que a mí me parecen muy interesantes para hablar de cómo el canon fue fisurándose lentamente, ¿no? Bueno, y el otro que quería mencionar es el de la literatura fantástica, que siempre ha existido en la literatura mexicana, pero que ha sido como a regañadientes, ¿no? Había unos cuantos autores, autoras que estaban haciendo algunas de las cosas más importantes de su momento, pero que eran vistos simplemente como unos añadidos un tanto vergonzosos, ¿no? Con Francisco Tario, como Guadalupe Dueñas, el único probablemente que hacía literatura fantástica y que fue bien reconocido en su momento, y después porque, bueno, él supo insertarse dentro del campo literario, y era Juan José Arreola, ¿no? Para nuestra enorme fortuna, hay monstruos que han terminado por señalarnos estas fisuras, y que han terminado por cambiar este espacio llano, comprensible y domesticado. Entonces nosotros podemos ver que el día de hoy la literatura fantástica, la literatura de ciencia ficción, es uno de los géneros más importantes de la literatura mexicana. Y podríamos poner muchísimos ejemplos. Voy a dar solo 2 o 3. Uno, las antologías que ha hecho Livia Brenda, una de las cuales ya fue finalista del Premio Hugo, que es el premio más importante en el mundo de la ciencia ficción. Ella fue a la ceremonia en Irlanda. Un libro muy interesante de Andrea Chapela, un libro de cuentos que se llama Ansibles, ahora lo voy a recordar, eso yo lo recordé, pero es un título, yo lo presenté entre otras personas, pero es un título muy largo, en el cual Andrea, una de las cosas que hace es imaginar el futuro como si entre otras cosas, como si la Tierra estuviera reclamando su lugar. Entonces tenemos, entre otras cosas, una Ciudad de México que ha vuelto a ser un lago, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son 2 de los ejemplos de cómo la literatura, la ciencia ficción mexicana, creo que está haciendo algunas de las cosas más interesantes, pero yo no quiero dejar de mencionar un texto que sigue siendo monstruoso, porque muy poca gente le ha hecho caso, y que es La Torre y el Jardín, de Alberto Chimal. Alberto Chimal es una de esas varias personas heroicas que desde hace mucho tiempo hace
hace literatura fantástica, a veces horror, a veces ciencia ficción, contra la corriente. La Torre y el Jardín es una novela muy larga, muy compleja, en la cual, digamos, hay un edificio donde suceden cosas, cosas terribles. En todo sentido. Entre otras, es una especie de burdel, es un lugar donde sucede la bestialidad, pero además cada piso tiene frases de poetas, de escritores de nuestro canon literario. Esta es probablemente una de las razones por las que o no ha sido leído o ha sido muy mal leído, porque es un libro que sigue siendo incómodo, porque es un libro que la gente no sabe dónde poner, si es estrictamente ciencia ficción, si es una especie de insulto continuado al canon literario mexicano, si es pura perversidad. Creo que es todas esas cosas y por eso casi no se lee, ¿no? Pero sigue ahí, si en algún momento quieren encontrarlo. Esperen un segundo. No quería seguir sin antes decir completo el título del libro de Andrea Chapela, que es Sensibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Que, bueno, es uno de mis preferidos de las cosas que han salido últimamente. Voy a dejar tiempo para preguntas, pero no quiero antes dejar de mencionar 2 o 3 cosas más, nada más. Dentro de la literatura monstruosa, digamos, que señalaba límites dentro de nuestra realidad social y dentro de la manera en la que estaba narrando, quiero mencionar lo que llamo la literatura de la insurrección. La creación de monstruos no es solo algo que sea una potestad de la literatura. Cualquiera puede crear monstruos y desde el poder permanentemente se crean monstruos. Y una de las maneras en las que desde el poder se crearon monstruos fue monstruificar a la oposición más radical, ¿no? En los años 60 y los años 70, sobre todo, se construyó a la oposición al supuesto milagro mexicano como gente que estaba vendida al oro de Moscú, gente que iba a venir a quitarte tus propiedades, gente que iba a venir a quitarte tu trabajo, gente que iba a convertirnos en una versión de Corea del Norte. Y eso fue una manera de justificar la brutal represión y la guerra sucia de los años 70. Por un tiempo, las únicas voces que hablaban de esto eran las voces oficiales, ya fueran las voces directamente oficiales del Estado o las voces paraoficiales, ¿no? Como era la casi totalidad de la prensa. Pero fueron surgiendo lentamente algunos textos que daban una versión distinta de lo que estaba sucediendo, que señalaban una fractura dentro de la sociedad mexicana. Menciono 2 nada más ahora. Uno es ¿Por qué no dijiste todo?, de Salvador Castañeda, que él mismo fue guerrillero del movimiento armado revolucionario, y es su experiencia de cuando fueron detenidos y pasaron un tiempo en la cárcel. Y la otra, una novela que para nuestra fortuna es una novela que sí fue leída en su momento, escrita después de los hechos, y sigue siendo muy celebrada, que es Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor, que es uno de esos escritores que se tomó como parte de su poética, de sus objetivos de vida, rescatar las otras versiones de la historia mexicana, y en particular de las insurrecciones. Tiene un par de novelas que también tratan sobre las insurrecciones en Chihuahua, particularmente el asalto al Cuartel Madera. Y muy rápidamente, sobre lo que
a falta de un mejor término, llamaría las insurrecciones sexuales de los años 70 y 80, ¿no? Y para esto hay dos libros fundamentales, uno es El vampiro de la colonia Roma y otro es Amora, El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata, que lamentablemente es una de las personas que se nos ha ido en este último par de años, y luego Amora de Rosa María Rofiel, que nos ponen frente a los ojos, nos ponen en la página, nos ponen en la pantalla, lo que siempre ha estado ahí, pero que nos hacíamos tontos, que es la vida amorosa entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres en las ciudades que estamos habitando, en los espacios donde estamos, pero que simplemente decidimos que es como si vivieran en otro lugar. Es como si el mundo homosexual estuviera en un territorio oculto, aun cuando está en la habitación de al lado, aun cuando está en el bar de enfrente. Es como si hubiera una frontera que lo ubica más allá de un mar en donde hay dragones, ¿no? Y estos dos libros, de distintas maneras, también no solo nos dan narrativas con prácticas distintas, con personajes distintos, sino además también hacen una intervención en la lengua, que a mí me parece es también una intervención monstruosa, es una intervención insurrecta, ¿no? El vampiro de la colonia Roma es una novela sin puntuación, es una novela que parece como transcrita, como si estuviera siendo grabado con una grabadora, con cassette. Y bueno, Amora desde el título mismo es una especie de desafío a la manera en la que entendemos la normalidad de la emotividad. Y bueno, hay muchos antecedentes sobre estas insurrecciones en la lengua. Uno de ellos fue la literatura de la onda, llamada así, yo creo que también como una forma de incomprensión de lo que estaba sucediendo, ¿no? Margot Glantz, en un ensayo, define lo que están haciendo Parménides García Saldaña, Gustavo Sáenz, José Agustín, entre muchos otros, como literatura de la onda. A mí me parece como que fue una etiqueta, sigue siendo una etiqueta muy exitosa, pero que es una etiqueta que habla un poco más de cómo no se estaba comprendiendo lo que ellos hacían que como una síntesis de lo que hacían, ¿no? Es porque repiten mucho la onda. Es como decir la literatura de los hippies o la literatura de los marihuanos, de algún modo. Y la literatura de la onda es una literatura que está incorporando otros temas, está incorporando otras masculinidades, está incorporando otras maneras y otros ritmos para narrar el país, ¿no? Para narrar nuestra historia. La literatura del norte, mucho más reciente, puso sobre la mesa un tema que también ya teníamos ahí, pero que no le hacíamos caso, que era cómo la violencia específica de la guerra contra las drogas, creada desde los Estados Unidos y replicada de manera irresponsable en México, se iba a convertir y se convirtió en uno de los aspectos centrales de nuestra vida. Y, en fin, para callarme, para que podamos conversar y que no sea esto solo un monólogo, quería mencionar lo que creo que es el monstruo más importante de nuestra cultura. Y es un monstruo que está ahí desde antes de que naciéramos, es un monstruo que se sigue manifestando de distintas maneras y de vez en cuando volteamos a mirarlo y nos damos golpes de pecho, pero que es un monstruo que mientras no dejemos de tenerle miedo, mientras empezamos a tratar de entenderlo, seguiremos manteniendo en los márgenes, que es el monstruo de nuestras culturas originarias, ¿no? Que a veces parecería que no leemos literatura en lenguas originarias porque no está producida o porque no les interesa a los escritores en lenguas originarias. Y no, más bien ha sido una ignorancia deliberada, ¿no? Es una ignorancia que no es un accidente,
sino eso ha sido una ignorancia sistemática, producida desde el Estado, reproducida por los medios de comunicación, reproducida por las editoriales, y que ha recibido algunas, ha tratado de ser cubierta en algunos momentos como con la literatura indigenista, pero que no es literatura escrita por escritores de que practicaban las lenguas originarias, sino gente mirando el mundo indígena, ¿no? Para nuestra fortuna en este momento creo que hay gente produciendo de distintas maneras, en ensayo, en literatura, en poesía. Está Yasnaya, está Judith Santo Pietro, entre muchas otras personas que están buscando sus propios espacios, a veces aprovechando los espacios que existen, pero no limitándose a ellos. Lo último que diría entonces es que, para utilizar un término de la ciencia ficción, es que para relacionarnos de otra manera con nuestro relato nacional, con nuestros relatos de nuestra comunidad, tenemos que dejar de terraformar la cultura, ¿no? Terraformar es esta idea de que podemos nosotros invadir un planeta y violentarlo hasta que se parezca a eso que nosotros queremos que sea, para hacernos susceptibles de sobrevivir en ese espacio. Creo que la historia de nuestro canon, la historia de nuestra cultura, como de muchas casi, es una historia de la terraformación, en la cual queremos imponer una serie de valores, queremos imponer una serie de constantes en un espacio que está cambiando todo el tiempo. Yo eso es algo que veo aquí todos los días. Yo en este momento vivo en Nueva Orleans, que es una ciudad que fue un capricho colonial, ¿no? Que es una ciudad construida sobre un pantano, y que cada año permanentemente se nos recuerda que vivimos sobre un pantano, no solo porque vemos lagartos permanentemente, sino porque es una ciudad que se mueve. Y es una cosa similar lo que pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México, que solía ser una ciudad que vivía en armonía con el agua, y ahora es una ciudad que se inunda a la menor oportunidad y que terminará por inundarse una y otra vez. Creo que la cultura es una cosa que sucede de manera similar, que nosotros queremos imponernos sobre un espacio en el que hay cosas que no comprendemos, y las cosas que no comprendemos la convertimos en algo monstruoso, y que tenemos que dejarnos perturbar. En la medida en que nos dejamos perturbar por la diferencia, es en la medida en que vamos a poder seguir enriqueciendo nuestra conversación, ¿no? En fin, espero no haber sido demasiado confuso, y si sí lo fue, ni modo, bueno, vamos a tratar de aclarar algunas cosas. Me callo para ver si hay preguntas. Muchas gracias, Yuri. Quiero decirte que tenemos un chat de las personas del diplomado y está bastante movidito por aquí, pero antes de pasar a la sesión privada, quiero saber si hay preguntas desde el público general o algún comentario que valga la pena tener con Yuri, o si me llevo ya a Yuri con nuestros estudiantes. Desde el chat del grupo dicen que sí, que ya nos vayamos, pero no sé, Alejandra o alguien de Facebook de la cátedra, que nos diga si hay algo que se tenga. Sí, aquí hay uno. ¿La lees tú, Yuri, o te la leo yo? Te la leo yo, ¿no? Está en el chat. Dime, sí. Vale, dice Julio Romano: me gustaría preguntarle a Yuri Herrera, en este panorama sobre la monstruosidad, un poco quizá como otredad, en la literatura mexicana que plantea, ¿qué papel podrían jugar o cómo podrían entenderse los cuentos de La Grieta de Manu Dormier? Y felicitaciones. Sí, bueno, ubico a Manu Dormier, era, entre otras cosas, fue una periodista muy activa en los años 70, pero no he leído La Grieta, lo siento mucho, no es un libro que conozca.
Vale, muy bien. Hay otra pregunta. Yuri, ¿crees que el uso y presencia de monstruos es más útil para entendernos que la psicología o si compiten entre ellas? Bueno, no sé si compitan. Yo recuerdo que Piglia decía sobre el surgimiento del psicoanálisis, ¿no? Que el psicoanálisis vino a ofrecernos como el gran descubrimiento lo que la literatura lleva miles de años haciendo, ¿no? Entonces creo que son distintos códigos para hablar de cosas parecidas y que se retroalimentan, creo, ¿no? Es decir, la psicología y el psicoanálisis utilizan frecuentemente mitos y vocabulario que viene de la literatura, y la literatura no puede entenderse como algo estático, sino es algo que también va transformándose con los debates en otras disciplinas. Entonces, no, yo creo que se retroalimentan y se enriquecen. Gracias. Leonardo Sousa García felicita y después dice, la literatura al hablar de monstruos, regímenes injustos y visualizar situaciones particulares que suelen ser omitidas como la indígena, las relaciones entre personas del mismo, etcétera, estaríamos hablando que la literatura es un acto político y que de alguna forma contradice la idea de que la literatura es arte y por tanto es primacía de la expresión neutral de las valoraciones políticas. No, bueno, no existe arte neutral, eso no existe, ¿no? El arte es político por definición, porque toda obra artística está planteando una cierta posición frente a los asuntos humanos, frente al poder, frente al género, frente a la lengua. Todas estas son posiciones políticas, lo cual es distinto a decir que el arte tiene que ser partidista, que creo ahí puede haber una confusión cuando la gente dice el arte tiene que ser apolítico. No, entiendo que el arte... que el arte puede ser apartidista, y no necesariamente, ¿no? Pero el arte, por definición, siempre va a plantearnos una posición determinada en un momento determinado frente a instituciones, frente a una manera en la que se construyen formas de ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, siempre va a tener un discurso político. Vale, me voy con dos preguntas más y estamos cerrando la sesión pública. Yomara Naomi dice, ¿hay algo en la literatura y praxis latinoamericana que empuje constantemente a necesitar de la monstruosidad para imaginar mundos, discursos, obras posibles? Bueno, probablemente. Por ejemplo, yo diría que una de las razones por las que el éxito, la novela negra ha tenido éxito en América Latina es porque, a diferencia de lo que ha sucedido en otros lugares, nosotros nunca hemos tenido la ilusión de que la policía está para protegernos, ¿no? Siempre hemos sabido que en una novela criminal en América Latina no es una novela que trata de resolver el crimen, sino que trata de describir el contexto del crimen. Y que en ese sentido la literatura está haciendo lo que los discursos oficiales no hacen, que es decir, el crimen no es algo que está fuera de nuestros territorios, sino el crimen es constitutivo de nuestros territorios. Y que por otro lado, hemos tenido en la historia reciente niveles tan inconcebibles de violencia que, que no basta el retrato, digamos, el retrato de la violencia, sino que necesitamos de otras formas de expresión, de otra expresividad, de otra emotividad que nos ofrecen estos otros géneros, que nos ofrecen estas otras maneras inclusive de concebir el realismo. Muchas gracias. Carolina Chávez dice, bueno, te agradece y después pregunta, ay, no, perdón, esa ya te la leí, perdón. Charlie Reyes Velasco pregunta, si podrías mencionar algunos otros casos concretos de monstruosidad en la literatura mexicana de terror y si conoces la obra de Poppy S. Bride, Billy Matin, de oriundo de Nueva Orleans. ¿Cuál es el nombre último que me dijiste? Billy Matin, oriundo de Nueva Orleans. No me suena. Bueno, pero entre otros casos de literatura mexicana, bueno, hay muchísimos. Bernardo Esquinca es una de las personas que escribe sobre todo literatura de
de horror que ha sido muy, muy importante. Está, ¿cómo se llama? Tú la has trabajado con ella, Brenda, que sacó uno de los premios más importantes de ciencia ficción en Estados Unidos hace 2 o 3 años. Ahora voy a recordar, pero bueno, por ejemplo, quiero mencionar otros Gabriela sí, Damián. Gabriela Damián. Quiero mencionar 2 casos muy específicos. Uno, el de Daniela Tarazona, que ha sido muy consistente en la construcción de formas muy diferentes de hacer literatura en México. Si uno piensa en El animal sobre la piedra, lo que ahí nos ofrece es una versión cuadro por cuadro de lo que Kafka nos ofreció en un solo fotograma, ¿no? Que es la construcción, digo, la transformación de un cuerpo humano en un bicho, ¿no? Y haciéndolo con con un cuidado exquisito de la lengua y eh, con una con un placer casi sádico, diría yo, de cómo va transformándose este cuerpo, ¿no? Y además poniendo la responsabilidad moral en el lector de entender todo lo que significa esa transformación del cuerpo. Y es una cosa que Daniela continúa haciendo de otra manera en La Isla Partida, su nueva novela, en la cual, entre otras cosas, habla de la muerte de su madre, habla de la culpa de cómo se relaciona con eso, y habla de la monstruosidad de su propio cerebro y aporta en el libro imágenes de su propio cerebro monstruoso, de su cerebro anormal, y de cómo la única manera, ese libro, entre otras cosas, es la apuesta de cómo la única manera de entender esa anormalidad es a través del arte, que la ciencia va a llegar a ciertos límites para entender todas las consecuencias de un cerebro monstruoso. Gracias, Yuri. Última que me reclaman que no te leí, de Carolina Chávez. ¿Le gustaría saber desde los pueblos originarios cómo se visualiza el monstruo o si la monstruosidad es una creación de Occidente? Bueno, yo creo que monstruos hay en todas las culturas, pero la manera en la que nosotros vemos como este otro ser ajeno, incomprensible a los pueblos originarios, esa sí es una creación de Occidente. Creo que algo en lo que insisto, más que tratar de darles voz a los pueblos originarios, tenemos que darnos oídos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que hacernos el ejercicio de dejar de creernos cosmopolitas cuando cuando no conocemos las lenguas que se originaron en el espacio donde nacimos y que pisamos todos los días. Me incluyo en eso. Yo, bueno, sé un poquitito de ñañú, que es una de las lenguas de mi estado, del estado de Hidalgo, pero no es una lengua que domine. Y eso es algo que tendría que ser mucho más parte de nuestra relación cotidiana con nosotros mismos, ¿no? Con nosotros mismos quiere decir con nuestros vecinos, con nuestra historia, con nuestros espacios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues doy por terminada la sesión pública. Agradezco mucho a todas las personas que se han conectado, a quienes hicieron preguntas, a quienes hicieron comentarios. Gracias, Yuri, por compartir con todas las personas que se han conectado. Y te pido que te quedes aquí para que entren las y los estudiantes que ya están muy ansiosos. Muchas gracias. Gracias por la transmisión. Hasta aquí queda.